El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan el foro radial Hablemos Todos, titulado Ecos del 18O, Reflexiones del Estallido Social, con la participación de Marcelo Arnold Catalifort, senador universitario, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales. Héctor Carvacho García, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y postdoctorado en Psicología. Octavio Gana, cofundador de The Light Lab y diseñador de la Universidad de Chile. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva versión del foro radial Hablemos Todos, como lo escuchábamos en la presentación, titulado Ecos del 18O, Reflexiones del Estallido Social. Este es un trabajo que es colaborativo entre el Senado Universitario, Radio Universidad de Chile, y que a esta hora se transmite en vivo a través de YouTube Live de Radio Universidad de Chile, y que además aprovechamos de mencionar para quienes nos siguen en esta transmisión de YouTube, se retransmite en esta jornada de martes a las 18 horas, espacio habitual, donde compartimos el programa Educación en el Aire, que también es parte ahí del equipo del Senado Universitario en conjunto con Radio Universidad de Chile. Queremos comenzar el foro de hoy comentando lo siguiente: y ante la presencia circunstancial solo de panelistas hombres en este espacio, queremos señalar que la política sistemática y desde hace años, tanto del Senado Universitario como de Radio Universidad de Chile, es la presencia de mujeres idealmente mayoritaria en los espacios institucionales y mediáticos de ambas instituciones. Así puede comprobarse, por ejemplo, en todos los foros de Hablemos Todos, realizados mensualmente desde el año 2019 a la fecha. Durante este 2024, de hecho, la presencia de mujeres en los paneles ha sido mayoritaria e incluso exclusiva en el foro sobre interculturalidad realizado hace algunos meses en este mismo espacio. Además, agradecemos aquí todo el trabajo en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Hoy, excepcionalmente, y a nuestro pesar, no será así por las excusas repentinas de la decana de Facultad de Ciencias Sociales, profesora María Teresa Matus, que debido a compromisos impostergables en relación con su cargo no nos puede acompañar el día de hoy. Nos parecía importante mencionar esto al inicio. Pasamos entonces de inmediato a presentar a quienes están con nosotros acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile para darnos este tiempo de reflexión, de comentario, de conversación tan importante que a veces quizás no lleguemos a los mismos puntos, a los mismos consensos, pero los tiempos que corren, darse esta posibilidad de dialogar pasa a ser fundamental y es parte del aporte tanto del Senado Universitario como de Radio Universidad de Chile. Marcelo Arnold, senador universitario, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. También nos acompaña Héctor Carvacho, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y postdoctorado en Psicología. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Octavio Gana, cofundador de The Light Lab y diseñador de la Universidad de Chile. Octavio, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias. Bueno, quiero hacer una breve introducción porque lo importante es lo que vamos a conversar y poder escuchar entonces a nuestros invitados. El 18 de octubre de 2019, hace ya casi 5 años, se produjo en Chile el llamado estallido social, que según expertos, expertas, podría ser considerada una de las acciones colectivas más grandes del país, tanto por su masividad, heterogeneidad en su convocatoria,
como por la diversidad de demandas expuestas por los y las manifestantes, quienes interpelaron al Estado como el responsable principal de cumplirlas. En este sentido, hoy queremos entonces reflexionar sobre las causas de esta movilización ciudadana, el sentir colectivo que la motivó, la forma en que se fue desarrollando, entre otros temas. Vamos a abordar algunas preguntas que son generales, pero ahí también la importancia es desde cada una de sus disciplinas, experiencias y perspectivas, vayan abordando algunos puntos, es parte también de esta invitación de hoy. Quería comenzar entonces con lo siguiente, para dar mirada a este hito nacional. ¿Cuáles creen que fueron los factores que motivaron este estallido social? ¿Y por qué tuvo lugar en ese contexto, en este momento específico de nuestra historia, no antes, no después? Senador Arnold. Muchas gracias. Mira, quisiera en algún punto descolocar la pregunta y colocarla en otro ambiente también, que es lo siguiente, que estos fenómenos de los movimientos sociales, los estallidos sociales, la agitación ciudadana es un fenómeno global muy típico de este siglo y por supuesto que aparece en el siglo pasado. Y de hecho es interesante señalar de que hay una concordancia casi estructural en las formas en las cuales estas movilizaciones sociales se hacen. Casi una estructura, para decir sus partes, o algunas de ellas. Demandas insatisfechas, exclusión o desigualdades sociales y frustraciones. Ahora, ¿hacia dónde se dirige todo eso? Indudablemente hacia la imagen más clara que tiene la forma de constitución de nuestros países, que es el Estado. Ahora, esto es un fenómeno general que por supuesto tiene algunas expresiones locales, y eso es importante. Y las expresiones locales le dan un sentido particular a cada una de las acciones que ahí se están desarrollando. En el caso chileno, por ejemplo, para referirnos concretamente a lo que estamos hablando de hace 5 años atrás, hay ciertas condiciones locales que favorecen la emergencia de estos movimientos, llamémoslo así, de carácter global. Uno, el debilitamiento de nuestros gobernantes, un gobierno de derecha, concretamente una ralentización de la actividad económica, elemento que también está presente, y por cierto, la posibilidad mediática y los aprendizajes de conexión de lo que podrían ser intereses grupales, regionales, etcétera, que se conectan de una manera colectiva. El Big Bang de ello obviamente es un tema del millón, por cierto, pero se dan y así ocurre. Eso es lo que me quisiera señalar. Esto es un fenómeno global con expresiones locales. Siguiendo esta línea, Octavio Gana, ¿cómo lo ves también? Sí, concuerdo mucho en el sentido de que creo que es algo que ha venido pasando y que pasó sobre todo en esos años y fue como unas olas que fueron apareciendo en distintos países. Yo creo que acá a mí me gusta hablar un poco también del escenario previo del estallido, que tiene que ver con el asesinato de Camilo Catrillanca, que creo que fue un ingrediente que yo no sé, lo interpreto como el punto cero del estallido social, que fue el año anterior, y que eso también fue como una manifestación también muy potente en las calles, y un encubrimiento y una seguidilla de mentiras que fueron cargando un poco el ambiente en ese sentido, y que claramente el ministro del Interior que estaba en ese momento, Andrés Chadwick, que ahora también está, no sabemos dónde está, tuvo mucho que ver con el clima. Yo también creo esta cosa, por qué ese momento y todo, bueno, son por qué pasan las explosiones y un montón de cosas. No hay un... Es muy interesante en todo caso pensar que no tenía un líder, y a mí me encanta pensar eso, como esta cosa más muy transversal, muy... No sé, yo creo que tenía que ver mucho incluso con las familias. O sea, creo que tenía que ver con una cosa que a todos los involucraba y que a todos los dejó como hasta por acá, y fue como, no, sabéis que esto es una cosa que se acabó, como que colmó un poco la paciencia de la familia chilena. Y me gusta pensar eso, que no tenía tanto que ver ni siquiera con un color político. Era como que no damos abasto con lo que está pasando. Y esa sensación sigue en el fondo de las familias chilenas igual.
obviamente hay un cansancio, un montón de cosas que pasaron después, pero creo que la sensación igual hay un dejo de lo que estaba de esa sensación. ¿Sí? Que no, una cosa así, es lo que yo siento. Bueno, estamos haciendo este primer acercamiento. Nos queda acá casi una hora para seguir compartiendo parte de estas reflexiones. Profesor Carbacho, se ha mencionado en estos primeros minutos entonces que aquí hay varias piezas al momento de mirar lo que fue quizás la foto del momento, pero un pasado, lo que fue en su momento su presente y el futuro, si miramos a ese origen de lo revuelta o estallido social. Sí, yo concuerdo completamente con los comentarios y para seguir agregando algunos de los elementos, aquí también hay un componente generacional bien importante. El estallido toma vuelo con movilizaciones que son fundamentalmente de estudiantes secundarios primero, estudiantes universitarios después. Y estamos hablando de una generación que fue socializada en un poco más de una década de movilizaciones permanentes de estudiantes de una envergadura completamente distinto a lo que había habido en el resto de la fase democrática de nuestro país. Se dice, ¿cierto? Estos son los hijos de la democracia, los que no tienen miedo de salir a la calle. Y eso es muy notorio porque cambió un poco el tono, lentamente fue creciendo, cambió el tono de expresar públicamente las demandas sociales, los grupos de interés encontraron otras formas de expresarse. Y si eso lo combina con otro fenómeno notoriamente importante, que es el decaimiento de la institucionalidad pública y privada, generalizado, lo que mencionaba Octavio respecto al caso de Camilo Catrillanca, fue un poco como el golpe de gracia a la imagen pública de Carabineros, que antes había estado metido en estos escándalos del famoso Paco Gate y otros, cuando Carabineros era una de las pocas instituciones que quedaba con algún nivel de credibilidad en la población. Antes, bueno, escándalos de corrupción en la política, la corrupción de las empresas. Y eso habla de un sistema político, institucional, con una incapacidad de procesar las demandas ciudadanas, digámoslo. Hasta el día de hoy, las instituciones que tienen menos confianza de los ciudadanos son los partidos políticos y el Congreso, digamos, que es el lugar donde uno esperaría que se procesaran las demandas ciudadanas. Entonces el estallido se conforma en esta cuestión difícil de entender, con demandas de todo orden, en la que confluyen distintos grupos, los que empujaron esto y luego todos los demás que tenían alguna demanda, que tiene que ver con una sociedad con escasa capacidad de procesar estas demandas que están girando. Y por último, tal vez hacer una mención que a propósito del comentario de Marcelo y de que esto ocurre en el mundo, esto también está muy conectado con la importancia que cobran las redes sociales y la tecnología en la forma en que nos coordinamos y nos comunicamos. Entonces esto tiene una velocidad, y es lo mismo que pasó en la primavera árabe y en Occupy Wall Street y en Latinoamérica. Tiene otra velocidad a la cual la institucionalidad definitivamente no está preparada para actuar, digamos. Entonces es otro ingrediente que permitió que eso ocurriera en ese momento. Bueno, en su momento algunas voces hablaban de, más allá de demandas como de nichos o específicas, ¿es posible hacer referencia a una identidad colectiva o no, que finalmente lleva a estos cientos de miles de personas a salir a las calles, a mantenerse durante todo ese tiempo, sin distinción de color político o lienzos de partidos, o quizás más allá de algunos conceptos que sí, algunos están incluso en el recuerdo visual de cada uno y de cada una de esas masivas manifestaciones? Senador Arnold. Sí, yo colocaría también como hipotético el tema de identidad propiamente tal. Lo que sí hay es un fenómeno colectivo. El tema de las identidades colectivas en un país como el nuestro es bastante difícil de pronunciar. Uno podría decir, a lo mejor hay expresiones mayoritarias o más visibles, etcétera, pero colectiva es muy difícil.
El país ha transitado, y en esto recojo observaciones que ya han hecho otros, ha atravesado por un proceso de modernización que ha tenido consecuencias. Y dentro de las consecuencias que tienen que ver con lo que estamos hablando, es en la segmentación de la sociedad en diferentes campos de interés. ¿Ya? Y cada uno de esos campos de interés, ahora referido al tema del estallido concretamente, ha hecho atribuciones de causalidad, ha hecho atribuciones de interpretación, ha hecho justificaciones y ha hecho explicaciones del fenómeno, que es colectivo en el sentido territorial, la calle, el momento, el día, ¿ya? Ha hecho sus propias interpretaciones que tienden a ser relativamente diversas. Yo me atrevería a decir que hasta la actualidad existe y va a existir siempre unas visiones relativamente parciales. Algunas van a ser más importantes que otras, por cierto, en lo que respecta a su expresión en la comunicación pública, me refiero, o en determinados ámbitos organizacionales como universidades, etcétera. Pero que han tenido una diferenciación importante, y esa diferenciación se va a ir dando. Yo creo que el misterio del estallido social, si uno podría decir cuál es la pregunta clave, es la masividad que tomó en determinado momento y a qué obedece esa masividad. Yo tengo mis hipótesis, pero por supuesto podemos circularlas después, por cierto. Si quiere adelantar alguna de esas para empezar incluso después a dialogarla. Yo creo que la masividad obedece fundamentalmente a que toca expectativas que se vieron frustradas ya relativamente rápidamente por aquellos grupos sociales, que son mayoritarios, por lo menos que se atribuyen de esa manera, que pertenecen a los llamados sectores medios. Que sectores medios me refiero a quienes se atribuyen dentro de ellos, no hablo de la conceptualización socioeconómica frente a eso. Por lo tanto, me estoy refiriendo al 70% del país que piensa que ese es el sector que le corresponde. ¿Y cuáles son los factores que a ellos los fastidiaron? Uno, desde mi punto de vista, que se sienten pasados a llevar, no considerados por la institucionalidad política ni económica. Se sienten, por lo demás, muy integrados en el mundo del consumo y las necesidades de mayor bienestar, pero pagan con creces eso a través de los créditos y los intereses. Se sienten de que la esperanza y las expectativas que a través de certificaciones educacionales, fundamentalmente terciarias, específicamente universitarias, ya no reditúan como antes. Es decir, sectores que mordieron la manzana de la modernización, ¿ya? Y de la necesidad de mayor bienestar, pero que se ven de cierta manera situados en una suerte de escalera mecánica, como digo yo. Ya, es cierto, hemos aumentado nuestro bienestar, tenemos autos y cosas que son bastante importantes, entre paréntesis, ¿ya? Pero hemos aumentado mientras los otros han aumentado mucho. Entonces hay una suerte de desigualdad que se está observando en esta escalera mecánica. Y por otro lado, por el año 2018, y insisto en el tema, la escalera mecánica empezó a tener una velocidad algo menor. Y en esa velocidad algo menor, es decir, esas posibilidades de cambio, de mejor bienestar, sin duda a las clases medias las atemorizaron y les llevaron a tener un nivel de incertidumbre bastante alta. Por cierto, yo no quiero decir que las clases medias estuvieron en las calles, salvo en la gran marcha, entre comillas, en la cual se descuelga el sector oriente también, hacia el centro de Santiago, ¿ya? Sino que lo que hicieron estos estratos o estos grupos sociales fue, de cierta manera, apañar el estallido y prolongar el estallido y hacerlo un estallido mucho más multifacético, ¿ya? Y eso es una característica bastante interesante y siempre pendiente, por supuesto. Octavio Gana, ¿cómo ves este punto de la masividad, de esta mirada desde las calles y lo que se puede sumar respecto de esas perspectivas? Sí, mira, encuentro súper interesante lo que empezó a generarse en torno al diálogo, como que siento que hubo un encuentro de poder volver a conversar, cosas que iban más allá del cotidiano, del día a día, sino que la gente se empezó como a sincerar más en relación a los problemas económicos que tenían, a qué pensaban de las autoridades, lo mismo que estábamos hablando del tema como de la desigualdad social, y que también hay un sesgo por parte de las autoridades, de los políticos, en relación a la realidad. Entonces, eso yo creo que fue un fenómeno muy hermoso que pasó, que se empezaron a juntar las personas, se empezaron a conocer los vecinos,
y como que se empezó a hablar mucho más como de manera transversal. Y eso también hacía que la gente se juntara en las calles y que también salieran a manifestarse, lo que pasó, lo porque que empezó a también pasar todos los los viernes. encuentros, cabildos en las plazas, Sí, a en eso voy distintos un niveles. poco. Sí. Que quizás, claro, o sea, al día de hoy ya no sé qué quedó de eso, pero sí hubo muchísimos, que era algo que tampoco se había visto mucho en la historia reciente de Chile. Entonces, claro, terminaron en cabildo, o se crestaron en cabildo, ¿cierto? Y además esta cosa de juntarse los viernes a manifestarse, que fue pasando todos los viernes, fue muy impresionante, que se convertían como en una especie de... Por un lado estaban estas cosas que parecían como unos carnavales, ¿cierto? Que la gente se juntaba, se encontraba con los amigos, con un montón de personas, se abrazaban y se gritaban cosas. Y por otro lado estaba toda la gente que estaba resistiendo un poco para que esto ocurriera en relación a la represión que había. Entonces, sí, lo que yo te digo también, creo que se generó también un pensamiento utópico. Se abrió la posibilidad de una nueva sociedad, de un nuevo país y de una sensación también, yo siento como muy desde una Latinoamérica, que uno ve cuando viaja por los otros países de Latinoamérica, esta cosa como más social, más transversal, incluso de clase. O sea, que eso también fue una sensación que se vivió ahí como de explosiones culturales, de explosiones de conversación y esa sensación de que algo iba a pasar, ¿sí? Que hacía que mucha gente se volcara a juntarse, a salir a manifestarse, sea de la manera que sea. Porque hay gente que a lo mejor no pudo ir a la calle, pero se manifestaba desde una cosa de sus redes sociales, o el panadero que ponía una banderita de lo que sea en el lugar. Entonces, por eso digo que también se participó de muchas otras maneras que no solo era en la calle. Quiero agregar otros elementos respecto de este estallido. Por ejemplo, el presidente de la República, Gabriel Boric, señaló en su tercera cuenta pública, y ahí lo cito, que los actos de violencia de los manifestantes existieron y son inaceptables, pero reducir todo lo que sucedió a eso es engañarse. También durante los últimos días, al paso de los años, han aparecido también por ahí algunas encuestas de cómo con este paso del tiempo se percibe todo lo que sucedió desde ese octubre de 2019, sobre todo sobre los llamados actos de violencia. ¿Cómo se puede reflexionar desde ahí, profesor Carvacho, a propósito de su disciplina, de los seguimientos que ustedes han hecho durante bastantes años de distintos factores desde el ámbito social, colectivo, territorial, instituciones? Sí, tal vez mencionar algunas cosas. Primero, respecto a los actos de violencia. El esfuerzo por documentar todas estas manifestaciones de carácter similar que han habido alrededor del mundo ha constatado que una de estas cosas que se repite es que son manifestaciones enormemente masivas, además de rápidas, espontáneas, etcétera, enormemente masivas que tienen bordes violentos. Eso ocurre en todos lados, haya ocurrido así. Otra cosa que se repite es que los estados nacionales no están preparados para lidiar ni con la masividad de las manifestaciones, ni tampoco con estos bordes violentos. Entonces, la respuesta canónica ha sido reprimir. Y eso ha llevado al escalamiento de la violencia, en algunos casos de forma muy severa, en el caso chileno, con algunas semanas de muy alta intensidad de la represión, pero que luego tiende a suavizarse, ¿cierto? Entonces hay una cuestión con eso y con lo que ocurre en ese momento, que nos habla de la institucionalidad de la policía, de la capacidad del Estado de controlar, de las autoridades políticas de controlar el accionar de la policía, de cómo están preparados para lidiar con esto, de la sistematicidad de las acciones violentas, de las violación de los derechos humanos, el exceso del uso de fuerza, armamento inadecuado, etcétera, etcétera. Y eso es todo una cuestión que requiere un análisis en sí mismo, y lo voy a dejar hasta ahí, digamos.
luego la segunda parte de la cita que tú haces de Boric, que tiene que ver con que si acaso lo que ahí ocurrió en el fondo perdura. Es súper difícil definir qué es aquello que perdura, porque de alguna forma lo que perdura es algo así como la disputa en torno a la narrativa de lo que fue el estallido. Voy a dar solo un ejemplo. El concepto del octubrismo versus el noviembrismo, digamos, ¿cierto? Esta idea de aquellos que ensalzan el modo de la revuelta como forma de acción política versus aquellos que defienden el modo institucional, por decirlo de alguna forma, de acuerdo en el Congreso. Esa es una cuestión que nadie escuchó ni en octubre, ni en noviembre, probablemente tampoco en diciembre, pero que hoy día resulta lenguaje natural. Eso es porque aquello que perdura, en el fondo, es una disputa respecto a cómo interpretamos esos hechos, cómo interpretamos lo que pasó después y lo que pasó antes. Y yo vuelvo aquí a lo que han comentado antes, como muchas de las cuestiones que llevaron a que ocurriera el estallido permanecen ahí en primer plano. Cosas como asociadas como a la idea de trato, ¿cierto? Trato justo, de sentirse pasado a llevar, discriminado, o que hay injusticia para, qué sé yo, que hay ciertos recursos y posibilidades disponibles para unos y no para otros. Eso sigue ahí, lo hemos visto en distintos estudios, en la encuesta Bicentenario, yo participo en la encuesta Bicentenario, en el panel del COES, está ahí, sigue permanente. En el estallido y en esa época hubo así como un remesón de la opinión pública, efectivamente se construye esta visión de que las cosas pueden cambiar rápidamente, se mueven las prioridades de los intereses de las personas, pero pasa un año y vuelven a donde estaban antes, lo que quiere decir que lo que pasó en el estallido no se hace cargo de los problemas de fondo, lo que pasa después, cómo la institucionalidad se hace cargo de eso, pero que nuestra sociedad tampoco cambió fundamentalmente respecto a esas cuestiones. Y lo segundo, también lo dice Marcelo, el tema de las expectativas. Esto también tiene que ver con que los chilenas hoy día esperan una forma de construir su vida que es distinta a lo que se esperaba hace una década atrás o 3 décadas atrás, y hay cuestiones que no se toleran, y estos estándares de vida a los que hemos accedido como sociedad se perciben como muy frágiles. Las personas dicen, estoy a una enfermedad de la quiebra, digamos, o del desastre. Pues tengo mi casa, pero mi capacidad de pago está a tope. Entonces estoy a un pequeño evento, es todo como un palacio de naipes. Si queremos seguir conversando también con lo que nos dejó, hay un par de procesos constituyentes, ¿cierto? Tenemos aquí algunos elementos anotados sobre eso, pero antes de pasar a aquello, queríamos volver con Octavio, porque no queremos dejar fuera de cómo observas el rol de las expresiones artísticas y culturales. Considerando el trabajo de Light Lab y otras intervenciones en estas manifestaciones del llamado estallido social. Sí, es difícil decirlo en primera persona porque, claro, como fuimos protagonistas de cierta manera de uno de los cuantos, fueron un montón de expresiones artísticas y de artistas que se subieron un poco a este barco, ¿cierto? Yo lo siento como espejos, como canalizadores de un montón de procesos que fueron pasando y que cada uno de estos artistas fueron desde su lado, desde lo que ellos estaban viendo y desde donde ellos estaban conversando, haciendo su obra, su arte, su demanda, ¿cierto? A veces le llaman artivismo, ¿cierto? Cuando el arte está muy relacionado con alguna demanda. Para mí el arte es eso, o sea, yo prefiero hablarlo más desde lo que nos pasa a nosotros. Para nosotros el arte en general tiene que tener un sentido y tiene que estar sintonizado con la sociedad y tiene que ser como un canal, un espejo, como para que el arte sea funcional. O sea, si no es mera decoración, que está todo bien con eso, pero cuando estamos hablando, reflexionando, creo que el arte tiene que ser un ente que te haga reflexionar, que te haga preguntarte, incluso, y creo que lo más interesante es cuando te incomoda. Te interpela. Cuando te interpela, o sea, si es que el arte no te está interpelando, puede ser una experiencia estética o puede no pasar nada, que quizás es lo más triste en ese lado, que finalmente tiene que ver con la expresión de uno nomás, y que si es que al artista le está funcionando, súper bien. Pero cuando el arte tiene que ver con un tema social,
es eso, y tampoco, y no es tampoco más importante que eso, porque también muchas veces, bueno, ¿y qué pasa con el iLab? ¿Qué va a hacer en este caso? Mira, estoy acá también representando a Andrea, que es mi hermana, es un colectivo de 2 personas, que a veces nos integramos con más personas y pasan cosas muy hermosas, pero en este caso yo creo que es eso, y también está, no sé, hay un montón de otros artistas muy bacanes, el caso de Kaiosama, que también canalizó en las calles y generó también esta especie como de bestiario, de un imaginario con un montón de personajes. También hay otras personas, no sé, ¿se acuerdan cuando las tesis también pasaron un par de meses, no me acuerdo bien, que había como que decayó un poquito la ola de la masificación, y llegan las tesis con su himno y revienta de nuevo la ola y como que llegó esta nueva tanda de feminismo que le dio una nueva fuerza a lo que fue el estallido social. Me pareció impresionante lo que pasó con eso. Yo creo que todos quedamos así como wow. Y eso, pero yo creo que tiene que ver con eso, y sigue pasando, ¿ah? Sigue pasando, porque a nosotros también a veces nos preguntan, bueno, ¿y en qué están ustedes? ¿Y qué han hecho? Y es como seguimos haciendo lo mismo de siempre. Y antes del estallido social también estábamos activando cosas, no sé, en el sur, en la zona de sacrificio, en Ventana, en Osorno. Estuvimos haciendo un montón de cosas que tenían que ver con estar en la calle viendo demandas medioambientales, sociales, de un montón de cosas. Y claro, dejamos quizás un poco Santiago y nos abocamos a regiones y a hacer otro tipo de proyectos, pero nada, sí, creo que las demandas están y uno sigue trabajando también. Tiene que ver también con la visibilidad. Me gustaría incorporar otro tema que tiene que ver con el tema de los medios. Los medios a propósito de interpelar. Y a propósito que estamos acá justo en la radio de la Chile, que en ese sentido muy agradecido y valoro mucho este medio, porque los medios llevan muchas veces la pauta de qué se va a decir y cómo lo vamos a decir y a quién le vamos a dar el micrófono y a quién no. Entonces, claro, si en su momento pasó esta masificación de que muchos artistas se vieron lo que estaba haciendo, ahora también hay, no quiero decir una censura, pero digamos de que también se está dejando de mostrar un montón de cosas que antes sí se mostraban. Entonces las pautas editoriales de los medios van cambiando y ahora, claro, lo que antes se mostraba que tenía que ver con cosas sociales, finalmente se mete en un tema de seguridad, de inmigración o de la polémica que está pasando con alguien de turno. Entonces, sí, bienvenida a la interpelación, además considerando la responsabilidad, siendo que este es un medio público de una universidad pública. Hablábamos recién de lo que pasó después, o cómo se puede ver al paso de los años. Claro, procesos constitucionales que fueron fallidos, quizás algunos cambios en posicionamiento de partidos o movimientos políticos. Bueno, hay varios puntos, pero en particular quería dejarlo como consulta abierta, independiente de que cada uno le dé su sello o quiera ir complementando con otro punto. Y quiero citar el título de este foro, Los ecos del 18O. ¿Cuáles son los ecos que dejó este estallido? Si hablamos a nivel de cambios sociales, ¿qué pasó? ¿Hubo ahí algún movimiento en la forma en que desde la ciudadanía se concibe su relación con el Estado? Senador Arnold. Bueno, lo que es evidente e ineludible señalar de que el estallido social, en lo que respecta a nuestra historia social y política, marca un antes y un después. El después y el antes no tienen el mismo contenido, sino que son contenidos disputados, pero hay una forma que se instaló y es ineludible en nuestra referencia histórica. En segundo lugar, quisiera señalar, y retomando una observación, una pregunta en realidad que se hizo antes, es que yo concuerdo con el presidente Boric que de ninguna manera este antes y después esta forma puede quedar reducida a las acciones de violencia que se hubieron, por cierto, saqueos, qué sé yo, etcétera. Porque en gran medida esas acciones de violencia no representan propiamente las demandas sociales mayoritarias, sino que más bien constituye una forma de expresividad que se va dando en el calor de grupos e interacciones
fenómenos psicosociales finalmente, ya que se dan en las fronteras de todas las grandes concentraciones, como se acaba de decir. Ahora hay que tener claro que el antes y después es un proceso también dinámico y disputado de interpretaciones. Y a esas interpretaciones se le suman también el momento en el cual esa interpretación se desarrolla. Después del estallido social, recordemos todos nosotros rápidamente, se nos viene una constitución, un acuerdo de paz, ¿ya? Para empezar, ¿no? Luego una nueva constitución, después se nos viene la lista del pueblo, después se nos viene el rechazo al primer proyecto constituyente, antes de eso se nos vino una pandemia, ¿ya? En lo cual las personas captaron de que los servicios del Estado le podían ser favorables, aparecen nuevas informaciones dentro de la opinión pública. Posteriormente, y aunque pueda considerarlo algunos de nosotros no como un tema sustantivo, pero los retiros provisionales aseguraron para muchos, no para todos, ya de que hay que cuidar lo mío y que lo mío es lo mío, ya que es interesante. 4, 3 retiros no deja de ser un tema menor. Después aparece el profesor, se me olvidó el nombre, profesor. Bueno, y la Constitución republicana, ¿no? También rechazada. Luego nos enfrentamos a un tema de una migración ya más visible en nuestras grandes ciudades y con los efectos que esto tiene, positivos y negativos, el narcotráfico, la delincuencia, etcétera. Por lo tanto, el antes y después va a ser un hito, pero un hito que se va a ir rellenando procesualmente con diferentes capas arriba. Experiencia nuestra tenemos también recientemente, y que quisiera señalarlo, también se monta posterior a estos 5 años, los 50 años del gobierno de la Unidad Popular y todo lo que ello significa, que también implicó una revuelta en lo que respecta a la interpretación del hecho, a la disputa sobre la historia, etcétera. ¿Ya? Bueno, han sucedido muchas cosas. Hay un antes y después, pero el después es también un proceso de construcción que se va dando. Esa es como mi opinión al respecto, ¿ya? Uh-huh. Sí, perdona. Sí, Octavio. Faltó mencionar la pandemia. Sí, claro. Es que la pandemia creo que también marcó fue un balde de agua fría. Claro. Y un poco antes, que también no quiero dejar de decirlo, pero el tema que parece evidente, pero si no lo decimos creo que es una falta importante. Cuando el pueblo se levanta, ¿cómo responde el Estado con la fuerte represión? Entonces también creo que también hay como una lección ahí que también le quedó a toda la gente, que sale, ¿cierto? Sale en masa, pero entre medio de toda esta fiesta y de toda esta cosa hermosa de volver a salir a las calles y volver a pensar en el país nuevo, te estaban sacando los ojos, mataron personas. Entonces también se generó esta cosa súper bonita, pero a la vez un miedo de que si seguíamos saliendo nos podía pasar algo y algo grave. Y no sabíamos qué iba a pasar con eso. Y yo creo que también hay una memoria, un poco de memoria reciente, que no tiene que ver con lo que pasó en la dictadura militar, sino que tiene que ver con una historia reciente, y que también se habló de una reforma carabinero, ¿cierto? Un montón de cosas que el presidente actual dijo que iba a hacer, y que por el contrario, o sea, se le ha dado un espaldarazo al director que recién renunció, que sacaron. Entonces también ahí hay una gran desilusión con el actual gobierno de parte de mucha gente que pensó que se iban a generar de cierta manera un montón de cambios, y que nos damos cuenta que es un gobierno bastante parecido al anterior, pero con un presidente más joven y con un montón de cosas. No digo que sea lo mismo, pero digamos que el Estado de Chile se mantiene, y que entonces hay un equilibrio ahí que yo creo que tarde o temprano, no sé, se sigue cargando finalmente una cosa que no sabemos muy bien lo que va a pasar o cuándo va a volver a pasar, pero hay una sensación que se contrapone también con el tema de seguridad actual y esta sensación. Es que por eso digo, han pasado muchas cosas estos 5 años, entonces es difícil generar un diagnóstico así concreto de esto es. Son un montón de cosas que se van a seguir escribiendo. Y el otro tema que encuentro también muy interesante, que tiene que ver con las constituciones que se escribieron, que yo no sé si va por ahí la siguiente pregunta, pero como adelantarse, que también mucha gente me dijo, bueno, ¿y esto cosa se quedó ahí? Yo creo que no, yo creo que hay un montón de ideas que aparecieron en los debates, digámoslo, en los 2 debates, ¿ya?
pero que esas cosas se quedaron, o sea, son escritos, son unos libros de gente que conversó un montón de cosas, que a pesar de que hayan ideas que las hayan votado y que no quedaron esas nuevas constituciones, quedaron un montón de ideas que sí son muy buenas y que no están metidas en la constitución actual. Yo no soy un constitucionalista, no creo que vayan a pasar grandes cambios por cambiar la constitución, yo creo que son más que nada cosas simbólicas. Son más cosas simbólicas, porque no creo de verdad que vayan a haber grandes cambios, pero sí hay un montón de cosas que sí deben de cambiar para poder pensar en un país mejor, ¿cierto? Al final son ideas que hacen que nos sintamos un poco más tranquilos. Creo que va por ahí. Uh-huh. Profesor Carvacho, no quiero limitarme a la pregunta. Hemos aquí escuchado varios conceptos, hipótesis, así que ahí le doy la palabra. Sí, tal vez volver a la pregunta de la identidad nacional, porque aquí creo que esto se puede conectar con lo que estamos conversando ahora. Yo creo que todo lo que ha pasado, digamos, tiene como ganadora la identidad nacional, porque tanto en el estallido mismo, durante la crisis de la pandemia y en las disputas en torno a las propuestas constituyentes, siempre subyace la idea de que podemos construir algo que se llama Chile, del cual todos podemos participar de una forma u otra, con visiones más o menos excluyentes, visiones más o menos jerarquizantes, pero finalmente la idea de Chile no está en disputa. Como lo pintamos está en disputa, pero estamos todos de acuerdo en que esto no hay que desarmarlo, y eso quiero vincularlo con lo último que está diciendo Octavio, de estas cuestiones que se discutieron, que lograron primacía en la discusión pública, y algunas de ellas están ahí y otras decayeron. Y yo quiero enfatizar el tema de los derechos de los pueblos indígenas, que es un tema que estuvo al principio en la centralidad de la estética del estallido y luego en la centralidad de la discusión. Con la propia presidenta de la primera convención hablando en lengua mapuche, así dio el inicio. Completamente. Y los estudios han mostrado que el tema de la plurinacionalidad fue una de las cuestiones más fundamentales para que las personas votaran en contra de la primera constitución. Y bueno, yo mismo he constatado al interior de la intelectualidad que discute estas cuestiones desde la mirada de los derechos de los pueblos indígenas, es una derrota catastrófica, digamos. El proceso se demoraron 3 décadas en llegar hasta ese punto, digamos. Y el momentum que se había conseguido era la oportunidad para lograr ratificar ciertas cuestiones, avanzar en ciertos puntos, y la fuerza que perdió eso después del primer plebiscito es tremenda, y eso quedó guardado, digamos. Hoy día está en los libros, es como eventualmente volverá, pero estos dinamismos generan resultados e impactos en los distintos grupos. Hay ciertas cuestiones que quedaron, ciertas cosas que no. Entonces, dato para cerrar, en la encuesta Bicentenario preguntamos por identidad, le preguntamos a las personas cuáles de todas estas cosas son las más importantes para definirte de tu propia identidad. Y lo que hemos visto es que casi todas las grandes identidades colectivas han decaído, y eso pasó en Europa también, y no es exclusivo nuestro, pero detrásito de la familia, la identidad nacional. La identidad nacional no se mueve, está ahí arriba. El 80% de la gente considera que eso es fundamental para definir su propia identidad. Y ahí está. Bueno, en una respuesta anterior, el profesor Carvacho hablaba de las demandas sociales que fueron parte de los debates, de las expresiones en esos meses, tiempo, luego del estallido, revuelta social. ¿Qué pasa con esas demandas hoy? Incluso lo que mencionaba recientemente de lo que pasó en temas de pueblos indígenas, pero otros como igualdad de género, como medio ambiente, como las pensiones, salud, educación. Senador Arnold. Bueno, es evidente que las demandas sociales no se están procesando como las expectativas sociales quisieran. Eso es un hecho evidente, un hecho de la causa. Pero lo importante es que a ellas se les van agregando otras. Y al agregarse otras, las capas de insatisfacción aumentan. Yo aquí no quiero ser Jeremías, pero tengo una posición más
no sé si llamarlo realista o pesimista, yo creo un realismo-pesimismo. Indudablemente la fragmentación de la sociedad y la constitución de un sistema global hace que tenemos que pensar de otras maneras estas cosas. ¿Ya? Chile es una parte dentro de un conjunto y ese conjunto ya hemos visto, nuestra parte interactúa con el conjunto y tiene referencias mutuas. Ese es un primer punto. Un segundo punto, que el mundo, al menos el mundo occidental, ha evolucionado en el buen sentido en una consideración muy alta de la individualidad, de las libertades personales y los derechos personales. Y eso acarrea también consecuencias por el otro lado, que las acciones colectivas no se hacen tan fáciles, ¿ya? Por lo tanto, y esa también es mi interpretación, ¿no? El mundo, ya no me refiero a Chile, camina por la cornisa, no va. Hay una explosión por las condiciones de nuestra propia forma de constituirnos como sociedad en términos económicos y en términos políticos. Hay una máquina de exclusiones permanente y que no se reducen solamente a temas de clase, ni siquiera a temas de género, que son bastante recientes y muy nuevos, o étnicos, sino que también se traducen en identidades que exigen sus reconocimientos, etc. Y esta es como quien dice una carretera sin fin, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Quiero volver un poco al estallido, al preestallido, solamente para recordar. ¿Ustedes se recuerdan de las señoras que protestaban cuando les cobraban el estacionamiento en los moles cuando iban a comprar? ¿Ya? ¿Se recuerdan del No Más TAC? ¿Ya? Bueno, hay pequeños detalles que generan identidad y demandas específicas. Pues bien, esas se multiplican, ¿ya? Hasta el infinito en una sociedad constituida en la forma en que estamos. No creo que haya un colapso, sin duda, en ese sentido, colapso a lo mejor ayudaría, pero sí creo que nos vamos a enfrentar a una situación de turbulencias permanentes, dado nuestra propia conformación. Ahora, en Chile, en desventajas, por cierto, dadas las características de nuestra base económica, social y política, ¿no? Octavio, si quieres mencionar también algo a propósito de esta demanda, bueno, hoy día también que aparecen en algunas encuestas, cómo se mira la democracia, la representatividad, confianza en instituciones y entre nosotros y nosotras mismas. No, yo también lo estoy viendo de cierta manera como con una cosa bastante pesimista. Entonces también no sé muy bien qué más puedo aportar en ese sentido. O sea, siento que sí hay un tema como de individualismo y que es algo muy transversal global. O sea, si nos ponemos a pensar, no sé, lo mismo que está pasando en el Medio Oriente. O sea, hay un tema de conciencia. O sea, entonces, eso, escalarlo a Chile, que lo que nos está pasando acá, lo más reciente, tampoco creo que vaya a haber un gran cambio. O sea, siento muy amenazante lo que está pasando, por ejemplo, si lo miramos a nivel del nuevo siglo, los grandes imperios que no tienen que ver ya ni siquiera con los países, sino que tienen que ver con estas personas que son tan ricas que les importa un bledo quién es el presidente, sino que están mirando el planeta como a nivel global y cómo ellos pueden hacer para que, ¿sabes? Que necesito las minas que están en esta zona de Sudamérica, ¿cachai? Para poder construir mi robot. Entonces, como que ya va a empezar a pasar otras cosas que no sé si estamos preparados como sociedad y ni siquiera como país. Entonces, como que se viene muy loco el siglo. Entonces, creo que sí, o sea, explosiones y un montón de necesidades van a empezar a pasar y quizás van a pasar también a nivel que sería súper interesante. ¿Qué va a pasar a nivel cuando ya van a ser más allá de los países? O sea, probablemente a lo mejor ya tiene que ver con territorios que sobrepasan los territorios nacionales. La frontera claro. política. Nos quedan los últimos minutos de este foro radial Hablemos Todos, Ecos del 18O, Reflexiones del Estallido Social, y quiero ahí dar la palabra a cada uno. Si quiere reforzar alguna idea, algún punto que les parece relevante en una suerte de conclusión. Se puede escuchar literalmente o interpretar dentro de toda la conversación que aquí hay diversas capas. No vamos a alcanzar a abordarlas en este tiempo, pero había ahí una intención de hacer referencia a algunos de estos factores. Profesor Carvacho, al cierre. Terminar con dos ideas y una nota más optimista.
La primera idea es que hay que entender que las fuerzas más importantes que están operando sobre nuestro país son fuerzas que están mucho más allá de lo que somos nosotros. O sea, Chile es un país pequeñito que está muy integrado globalmente y por ende las cosas que ocurren en el planeta tienen mucha incidencia en lo que nos va a ocurrir. Pienso, por ejemplo, en los procesos de polarización política que están ocurriendo en distintos lugares del mundo y están ocurriendo en nuestro país también. El optimismo desatado de los 90 fue reemplazado por una suerte de pesimismo respecto a la etapa que estamos entrando y somos parte de eso y es bien difícil que nos aislemos porque además todos nos informamos de distintos, hay tantos canales de comunicación que nos informamos de distintos modos, es muy improbable que nos podamos mantener aislados por mucho que estemos arrinconados en este lugar del planeta. Lo segundo que quiero decir es que me pasa conversando con mis estudiantes, digamos, esta es probablemente la primera generación de jóvenes que no está creciendo con la convicción de que van a estar mejor que sus padres. Desde cuestiones materiales como voy a vivir en una mejor casa que lo que pudieron vivir mis padres, donde me crié yo, a expectativas respecto a distintas cuestiones de la vida. Pero todo eso también abre espacio, esta sombra, ¿cierto? Abre espacio a que las personas también creativamente generen nuevas formas de conectarse, porque hay como una disconformidad y un fatalismo medio instalado que también lleva a que las personas encuentren otras formas de hacer comunidad. Lo que ocurrió en el estallido y que luego se replica en la pandemia en un nivel mucho más microscópico, esta idea de conversar con otros para buscar formas de lidiar, cómo hacemos para que los niños que viven al edificio salgan a jugar al patio, etcétera. Son como pequeños brotes de que las personas están buscando otras formas de reconectarse con otros para lidiar con entornos que son percibidos como hostiles. Y en esa forma de conectarse, así como no sabemos qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con la tecnología, tampoco sabemos cómo va a reaccionar la gente y cómo se van a reconectar, pero hay una oportunidad de crear cosas nuevas, cosas que no hemos visto. Y eso a mí me genera como optimismo respecto a lo que podría pasar también. Senador Arnold. Sí, bien cortito voy a decir un lugar común, de cierta manera, y el concepto es común. Los fenómenos sociales y la sociedad es extremadamente compleja, ¿ya? Y a pesar de todas las simplificaciones con las cuales tratamos de entender, justificar, apoyar, rechazar ciertas cosas, la verdad es que nos movemos en bastante tiniebla. Y los que nos hemos dedicado a estudiar temas sociales somos uno de los que estamos en la primera línea, en este caso, de darnos cuenta lo poco que podemos decir sobre algo. Y cada vez podemos decir menos porque tenemos más fuentes de información, más tecnologías de investigación, más procedimientos para analizar los datos. Eso es un camino sin fin. ¿Ya? Sin embargo, y aquí es un tono entre queja y optimismo, yo creo que la sociedad, los medios de comunicación de masa, los formales me refiero, no a las plataformas solamente, se pierden mucho al no escuchar con atención las explicaciones y las comprensiones sociológicas de los fenómenos. Y avanzan demasiado rápido al tema de las comprensiones simplificadas. Y en el caso del estallido también lo veo, en el caso del tema de la unidad popular, el tema de la globalización, etcétera, lo veo muy rápidamente. Quizás no está de moda decir cosas más largas, ¿no? Entre comillas, o colocar varios argumentos, pero sí es muy necesario. Yo creo que la sociedad, el país, los políticos, los medios, se pierden mucho en eso. Y en este sentido, y quiero recuperar algo, dada la posición con la cual estoy aquí, ¿ya? Nuestra universidad, la Universidad de Chile, que estamos hablando, puede ser también un lindo lugar para cultivar, ¿ya? La posibilidad de observar reflexivamente y de manera compleja el acontecer nacional, cosa que en parte importante estamos en deuda, por decirlo de alguna manera. No solucionamos. Las ciencias sociales no van a entregar encíclicas, como hemos visto ya en informes, digamos, muy rimbombantes. No entregan encíclicas, pero sí entregan problemas y sobre todo anticipan las consecuencias no esperadas de muchas decisiones que se toman, como digo yo, a la virulina. Es decir, muy rápidamente en base a la emoción, en base a la justificación y a posiciones, digamos, bastante parciales. Reivindico las ciencias sociales y quiero reivindicar a nuestra universidad en este rol también. Octavio. Sí, yo también quiero terminar con una cosa más bonita. Creo que no hay que olvidarse que somos mamíferos.
que somos personas que necesitamos poder encontrarnos, mirarnos a los ojos, necesitamos jugar, necesitamos hacernos cariño, escucharnos, hablar. Entonces creo que lo que yo los invito un poco es a hablar con los vecinos, a caminar en la calle, a mirarse con las personas que están caminando, a saludarse en el ascensor, a decirse algo, a desearse un buen día y buscar espacios comunes de goce o de penas, pero como que creo que hay un llamado un poco a eso, y creo que algo también súper bonito, jugar a la imaginación, porque si no, si dejamos de imaginar, vamos a dejar de pensar en cómo podemos convivir de mejor manera y cómo podemos disfrutar. Entonces creo que también hay un juego en la imaginación creativa, ¿cierto? No sé, incluso ¿por qué no juntarse a hacer música? ¿Cachai? Estoy pensando en jugar, porque es una manera de poder pasarlo bien de manera quizá un poco más pequeña, que nos va a hacer compartir con gente de distintas edades, de distintos estratos, de distintas sociedades, incluso, no sé, ir al campo, ¿cachai? Salir de la ciudad, como que hay un montón de maneras de reconectar con las personas y generar nuevos tejidos sociales, que creo que eso también tiene que ver con poder remover un poco más y pensar en nuevos futuros, que creo que eso también es algo que nos va a devolver la esperanza, ¿cierto? Eso. Muchas gracias. Nosotros agradecemos, nosotras, a los invitados en este foro radial Hablemos Todos, Ecos del 18 o Reflexiones del Estallido Social. Estoy hablando de Marcelo Arnold, senador universitario, académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales. Senador, nuevamente muchas gracias por estar acá, además en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes. También Héctor Carvacho, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y postdoctorado en Psicología. Muchas gracias. Y Octavio Gana, cofundador de Delight Lab y diseñador de la Universidad de Chile. Gracias también. Muchas gracias. Bueno, y no podemos dejar de agradecer a quienes nos han seguido a través de esta transmisión en vivo en YouTube de Radio Universidad de Chile y a quienes nos escuchen luego en la retransmisión esta tarde de martes a las 18 horas en el espacio habitual del programa Educación en el Aire. Ambas iniciativas, tanto este foro como el programa colaborativo ante el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile. Ya que estamos acá en la sala, también agradecemos al equipo que ha permitido esta transmisión, Ricardo Ramírez, Manuel Silva, Alexis Gaete, al equipo de comunicaciones del Senado Universitario. Que tengan una buena jornada. Queremos hacer además acá un micrófono abierto algunos minutos, así que quien quiera sumarse se puede acercar y así entregamos el micrófono también, y ¿cierto? Porque además con las luces aquí no alcanzamos a distinguir. Hacemos ahí esa invitación, si alguien quiere pasar, adelante, por acá. Bueno, gracias a los panelistas. En el estallido, creo que la frase o eslogan que más se escuchó y se cantó fue Chile despertó. Entonces, despertar primero de qué, y en segundo lugar, qué pasó con ese despertar, digamos, porque había una sensación como, más allá de este borde violento, que era respuesta a otra violencia institucional que yo creo que era más violenta, pero más allá de eso yo creo que la sensación era como de liberarse de algo, una sensación de alegría, diría básicamente, y se cantaba mucho eso, Chile despertó. Entonces la pregunta mía es de qué despertó y si acaso nos volvimos a dormir o nunca se despertó de nada, si habrá un nuevo despertar, es decir, una reflexión en términos de esa frase, ese eslogan. Me gustaría saber qué opinan los panelistas.
Bueno, tal vez partir con el otro eslogan que prevaleció, que bueno, ustedes también lo ocuparon, que es la idea de la dignidad. Y dicho sea de paso, dignidad es como la palabra que une la mayoría de estos estallidos sociales, digamos, es como a lo largo del mundo. Entonces yo leo la idea de despertar como recuperar la agencia respecto a esa sensación de una dignidad vulnerada. En contrapartida, o en contraste con la idea de un Estado o autoridades que tienen que hacerse cargo de lo que nos pasa, digamos, de todo lo que nos pasa. Es como pegar el portazo y decir como, ok, se acabó. Es como ahora me hago cargo. Entonces yo creo que el despertar tiene que ver con esa agencia respecto a una sensación de dignidad vulnerada que es distinta para los distintos agentes y actores que estuvieron involucrados, digamos. Lo común es como voy a hacer algo. Y yo creo que la pandemia nos devolvió a ese lugar como de vulnerabilidad que nos hizo como arrepentirnos de haber golpeado la puerta y volver a casa y ya, ok, como que quiero esta casa que me proteja, este Estado que me proteja, y hizo que buena parte de esa agencia quedara nuevamente de vuelta a este Estado. Me acuerdo haber conversado con una persona en la época antes de la pandemia, después del estallido, y me pregunta esta persona, ¿tú crees que haya alguna posibilidad de que el gobierno de Piñera recupere algo de la aprobación? Y yo jocosamente, con mal gusto, le dije, tendría que haber un terremoto. Bueno, no hubo un terremoto, pero hubo una pandemia. Y la evaluación del gobierno, de hecho, subió a propósito de la gestión de la crisis de salud, etc. Eso yo creo que eso hizo, y lo que vemos hoy día en torno a temáticas de seguridad es la idea de volver a demandar al Estado, a la autoridad, que reponga lo que hay que reponer, en contraste con la idea de Chile despertó y esta sensación de agencia que duró por un tiempo y que algunos todavía tienen, digamos, pero que está mucho más matizado hoy en día. Sí, seguramente Octavio tiene mucho que decir en este tema. Yo solamente desde la mirada. En este tipo de manifestaciones que congregan intereses distintos, ¿no? La búsqueda de un nombre o de un rótulo se transforma en una cosa relevante. Hubo un periodo de tiempo no muy corto en el cual se debatió sobre cómo se llamaba todo esto, entre paréntesis, ¿ya? Hasta que al final decantó en el nombre que hoy día nos congrega, que es el estallido social. Se trata de significantes flotantes, ¿no? No necesariamente vacíos, no a los globos, ¿no? Significantes flotantes que calzan en un determinado momento. Por ejemplo, dignidad, ¿ya? Porque todos sabemos, como tú también lo acabas de señalar, digamos, de decir qué le asociamos a ese significado va a depender del grado de complejidad de los interlocutores a los cuales le pidamos la asociación. Y no me refiero a una encuesta, sino que me refiero a los diferentes grupos sociales. Y sobre el Chile despertó, ese me parece muy interesante, porque en el fondo es un Chile despertó para un sector muy interesante de la sociedad chilena y que tiene alguna presencia, no mayoritaria, pero sí tiene un grado de presencia, que en algún momento captó con convencimiento y también con posibilidad de convencer de que todo lo realizado en el país en estos últimos años, digamos, este proceso de modernización capitalista, como dice Peña, en realidad era una ilusión o que no servía absolutamente para nada. ¿Ya? Y se impuso eso, des en cuenta que esto no es así. Y este des en cuenta es bien importante porque también elabora, y eso yo creo que ha sido la intención, si es que se le puede atribuir intención a ese eslogan, ¿no es cierto? La intención de pensar en otras posibilidades, en otras alternativas. Aparentemente no hubo tiempo, parece que la pandemia sepultó esa posibilidad de pensamiento y terminamos con 2 proyectos constitucionales a cuestas, ¿ya? Y leyes de seguridad en estos momentos debatiéndose en el Congreso, ¿no? Sí, yo me sumo un poco también. De hecho, nosotros proyectamos esa frase que claro,
no sé, es difícil pensar que es triste pensar que quizás no me envejeció bien, pero me quiero agarrar más que quizás de las dos primeras palabras que proyectamos, que fue la misma. O sea, nosotros insistimos el segundo día con la palabra dignidad y la pusimos con signos de exclamación. Y no sé, pasaron algunos meses y nos escribió el familiar se me fue el nombre ahora, pero del director del Frente Amplio, del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que también tenía la frase que la dignidad sea más alta que la cordillera de los Andes, ¿se acuerdan? Entonces, hay un tema con esa palabra que es muy potente. Después, claro, ciertos grupos la usaron a prueba de dignidad, ¿cierto? Y se manoseó un montón la palabra, y el Chile Despertó también se fueron manoseando. Creo que sí respondían en su momento, cuando se proyectó estaba ahí súper efervescente. Chile Despertó también, y se proyectó el día cuando sale la mayor cantidad de gente, que yo creo que tenía que ver con eso. Se despertó porque nunca había salido tanta gente a las calles a manifestarse, y fue un momento que tenía que ver con ese momento, o sea, valga la redundancia. Entonces, claro, a 5 años, yo también te digo, es complicado pensarlo a 5 años, me gustaría pensarlo quizás que va a pasar en 10. Por eso yo también dije antes, quedaron muchas ideas escritas que yo creo que tarde o temprano esto van a volver a decir, bueno, ¿qué se pensó en ese momento que estamos escribiendo y qué podemos rescatar de ahí? Y creo que en ese sentido, a este concepto llamado Chile le va a hacer bien. Y creo que no fue un trabajo en vano. Y quiero pensar eso, por lo menos. Sí, eso. Déjame agregar una cosa. Probablemente hoy día sea el punto más bajo del estallido, digamos, y queda mucho por escribir y debatir en torno a esto. No sabemos hacia dónde vamos. Sí, también. Y lo de la pandemia, que fue muy terrible. En ese sentido, en el de lo imaginario y el no poder juntarse. Si antes lo que veníamos haciendo era juntarse. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Nadie se puede juntar. Y fue un apagón también al resto de los estallidos sociales que estaban pasando esos últimos 2 años. Que también, bueno, si nadie se puede juntar y no podemos salir a la calle, y te reprimían mucho más porque era estallido social, era cómo se pueden juntar, y todos tenían que marchar, incluso con mascarilla en un momento. Cuando gana la posibilidad de poder hacer la Constitución, eso pasa un poco. O sea, había una cosa de no verse, de no juntarse, que yo creo que catapultó un montón esta cosa de poder generar ideas en conjunto. Hola, muy buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por este excelente foro. Resulta refrescante en esta conversación en que se ha denostado bastante este momento, y acá hemos hecho un análisis, ustedes han hecho un análisis bien lúcido y nos han hecho pensar bastante a los que estamos acá y imagino a la audiencia. Yo pertenezco al Senado Universitario y los quiero traer un poco también al mundo de las universidades, que en este evento del estallido no fueron los protagonistas, a diferencia de otras movilizaciones que las universidades son protagonistas, sus estudiantes, la comunidad en general, o son los centros donde esto se produce, y esto no lo fue. Sin embargo, en las universidades se produjeron momentos de mucha conversación, se abrió mucho el mundo universitario a pensarse también, fue como el estallido hacia adentro, en que hubo mucha conversación transversal y de diferentes aspectos. Mi pregunta ahora es, ¿qué eco de todos estos ecos del estallido ustedes les gustaría seguir amplificando en la universidad, o deberíamos seguir dándole más aire, cultivándolo? ¿Qué cosas ustedes rescatarían para conservarlo en esta universidad, pero también en otras? ¿Qué temas, qué aprendizaje deberíamos asegurar que estén en nuestro programa de formación? ¿Qué fenómeno deberíamos seguir investigando con más ojo? ¿Qué práctica deberíamos tener en nuestras comunidades para que los ecos principales de este estallido no se nos pierdan, digamos? ¿Por dónde iría esa cosa? Algo ya dijo el senador Arnold, pero si tuviese más ideas, comentarios de eso, se lo agradecería. Muy interesante e importante tu pregunta, porque
en un escenario bastante sombrío para las universidades desde el punto de vista de su financiamiento y de su estado actual. Las universidades parece que, y eso es un fenómeno chileno, digamos, no es un fenómeno global, siguen estando en muy alta estima de la ciudadanía, la credibilidad de las universidades está ahí. Si ustedes ven los indicadores de confianza en instituciones, las universidades en su conjunto marcan como 47 puntos, cuando las instituciones públicas están todas debajo de la decena de puntos. A pesar de que en buena parte del mundo occidental las universidades han sido duramente golpeadas por las crisis políticas, por la forma en que han manejado las crisis, los conflictos sociales al interior de las universidades o las dudas a la credibilidad del trabajo científico, por ejemplo, en torno al cambio climático, por ejemplo, en torno a el partisanismo de las ciencias sociales, etc. En Chile eso no ha ocurrido y es algo que tenemos que cuidar porque es una cuestión fundamental para la vida dentro de las universidades, pero también para entender el rol público que tienen las universidades y no solo las universidades públicas, digamos, sino que todas las universidades son patrimonio del país y yo creo que el estallido social pilló a las universidades mirándose a sí mismas, digamos, y nos obligó rápidamente a adaptarnos para tratar de facilitar el diálogo, la reflexión, de ir más allá del eslogan o de lo que estaba en la superficie. Y en general, yo diría que hicieron un trabajo que fue razonable y que hay que rescatar y sobre el cual hay que construir, y hay que entender que las universidades no pueden sino construirse mirando hacia afuera, digamos, y no mirándonos a nosotros, a pesar del contexto extremadamente difícil que estamos enfrentando como sistema. Sí, bien cortito. Senador Celis, sí, súper interesante su pregunta. Yo creo, aquí me voy a posicionar nomás, la protección del prestigio de la Universidad de Chile es fundamental, ¿ya? Es un capital que nosotros tenemos como institución, que obviamente es un capital frágil, ¿ya? Y que requiere ser muy, muy protegido. Eso yo diría que es la primera expresión que habría que hacer en nuestra propia institución, porque concuerdo, aquí las encuestas no son las globales, lo que está sucediendo entre nosotros. El prestigio de las universidades es muy alto y el de nuestra universidad sigue siendo un prestigio muy alto, pero por supuesto está en riesgo. Y lo otro es un aprendizaje del ejercicio del mundo político hacia las universidades, ¿ya? Lo importante que es tener buenas ideas y pensar en buenas ideas y tener muy buenos propósitos y mover la voluntad para esos propósitos, pero también pensar simultáneamente en los medios en los cuales esas ideas, propósitos y voluntades pueden ejecutarse o pueden implementarse, ¿ya? Yo creo que nuestros centros universitarios están justamente dedicados a ese punto, o podrían dedicarse en gran medida a ese punto, y hay muchos ejemplos que nosotros tenemos y que deberíamos replicar. Y en nuestro estudiantado, que es en realidad lo que renueva todo, no nos debemos olvidar, creo yo por lo menos no me olvido, la importancia del pensamiento crítico. ¿Ya? El pensamiento crítico es el antídoto para no estar solamente moviéndose en el mundo de las nubes, de las voluntades, de las generalizaciones fantásticas, ¿ya? Y eso también es una cosa que debemos hacer con mucho esfuerzo, porque en realidad el que la lleva en la actualidad es el que dice que tiene las cosas claras, y ese que tiene las cosas claras ya sabemos que es el que menos las tiene, por cierto, ¿ya? Aunque puede ser muy convincente, ¿no? No me cabe la menor duda, así viven, ¿no? Sí, que importante hablar de cuidar lo que es la Chile. Yo estudié en la Chile también y participé en un montón de instancias y siempre me sentí muy camiseteado desde el primer año porque compartí me transmitieron, tuve muy buenos profesores que me transmitieron un poco ese rol, ¿cierto? Que es el rol social que tiene la Chile. Quizás por eso también este compromiso como del arte funcional que sentimos como de la isla. Mi hermana estudió en la Católica, pero igual tiene un poco, ella también tiene un poco esta sensación de ser un aporte finalmente. O sea,
no cuesta nada mirarse el ombligo o trabajar para un grupo muy específico, pero lo que a mí me entregó mucho la Chile, y en general creo que es muy transversal de todas las personas, de los profesionales que salimos de ahí, esta función, este rol social que creo que está en muchas otras universidades, no lo puedo negar, pero creo que es algo muy distintivo que tenemos nosotros y creo que es lo fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos que ese rol social que ya sale las personas se siga manteniendo? O sea, no descuidar eso en el estudiantado. Y cómo poder hacer que la Universidad de Chile como institución esté quizás trabajando mucho más de manera directa con el Estado, con los distintos ministerios, en general. Yo quizás ya lo está haciendo y yo no lo estoy viendo. Entiendo que sí, de muchas maneras, pero ¿cómo puede ser a lo mejor como una sinergia mucho más potente, ¿cachai? Pensando que la Universidad de Chile es lo que es y lo que ha sido en la historia de Chile. Y cómo hacer que eso a lo mejor no vaya en desmedro de otras universidades. Ahí hay una cosa que yo no entiendo muy bien, pero me da muchas ganas que eso ocurra más. Eso, no sé, quizás un deseo o una idea. Pero ¿Eso? ¿Sí? O no sé si, senadora. Adelante. Gracias. Quiero agregar una cosita más. Es que me acordé de algo, pero que tiene que ver con que la universidad, que nosotros luchábamos mucho con eso, que la universidad se mantenga abierta. Hay un espíritu que creo que a veces ha pasado, a veces incluso por un tema de seguridad, que la universidad la han ido cerrando. Y eso creo que es muy peligroso, porque la Universidad de Chile tiene que ser una universidad abierta y la cátedra tiene que ser abierta. Que una persona que no sea estudiante, que pueda ingresar al aula, si es que hay un espacio, creo que es una cosa que vale oro, y que la Chile lo ha tenido, a veces se ha cerrado un poco a eso, pero creo que es algo que deberían de cuidar mucho. Eso. Hola, buenas tardes. Les agradezco a la radio, al Senado por este foro y a quienes hoy estuvieron en el panel, Ariana. Soy Verónica Canales, senadora universitaria, soy de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, del Departamento de Danza. No sé si tengo una pregunta tan clara, pero cuando empezó este foro, empecé a escuchar, vino a mí una memoria emotiva de este 18 de octubre. Y lo digo no como académica, sino como ciudadana, mujer, que participé activamente en este momento. Y lo miro con bastante nostalgia, debo decirlo, también me viene como una suerte de pena, porque sí sentí en ese momento mucha esperanza saliendo a las calles, porque como bien decía Octavio, había una cosa más de comunidad, que te encontrabas con una persona que nunca habías visto, la saludabas, ¿cómo estás? ¿En qué estás? Caminemos juntos, vamos acá. O sea, había una cosa que ahí había un cambio y que de alguna manera decía, ¡ay, qué felicidad estar en este momento! Pero también recuerdo momentos muy tristes acompañando a estudiantes que habían sido baleadas, un estudiante que perdió un ojo, de teatro, de ahí de tu departamento, Octavio. Entonces ahí hay una cuestión, una dualidad que ¿para dónde iba todo esto? Había una esperanza, efectivamente, con mucho dolor, porque te provocaba mucho dolor vivir estas situaciones. Entonces hoy lo miro atrás y digo, ¿en qué estamos hoy? ¿Hacia dónde vamos? Y pienso en ese porcentaje de personas que decía el senador Arnold, de esta media, ¿no? De estos estudiantes o de estos jóvenes que hoy miran también con el futuro, no con mucha felicidad. Alguien decía, alguno de ustedes decía, son estudiantes que se piensan que tal vez no, o jóvenes que piensan que no van a tener un futuro tal vez menos esplendoroso que sus mismos padres, o que no van a tener una familia. Escucho jóvenes que dicen, no, yo no quiero tener hijos, y no quiero tener hijos por una cosa ideológica, pero por otra parte también porque no quiero tener niños que vengan, niñas que vengan a este mundo tan desolador. Y ahí la universidad efectivamente creo que tiene un rol importante, pero también a veces tengo la idea de que la universidad queda en un lugar que está muy por encima y no llega a la sociedad, no llega a la ciudadanía
a Pedro, a Juan, a María, a la persona que camina por la calle. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como instituciones universitarias que estamos formando, pero además estamos aportando al desarrollo del país? Sí, sí, como la parte del registro emotivo de esto me recordó algo. Existe un libro, yo soy psicólogo, existe un libro en que le preguntaron a psicólogos, psicólogas muy influyentes en el mundo cuál era su concepto favorito de la psicología, y ahí la gente dijo distintos conceptos. Entonces yo, que no soy tan famoso, me hice esa pregunta a mí mismo. Y aquí voy a conectar con algo que dijo Octavio antes. Mi concepto favorito de la psicología es la imaginación, pero en un sentido bien particular. La imaginación cumple múltiples funciones, ¿cierto? Desde cuestiones más prácticas, como que cuando vamos a interactuar con alguien nos imaginamos qué va a pasar y sabemos qué hacer gracias a eso. Pero lo que más me gusta de la imaginación es que nosotros actuamos en el mundo no por lo que es, sino por lo que puede ser. Y eso hace que, por ejemplo, uno se levante en la mañana y trate de ser mejor persona que lo que era el día anterior, porque hay dentro de uno la imagen posible de una mejor versión de sí mismo que permite que uno haga cosas que si no haría, si fuese realista no haría, digamos. Es como... o sea, obviamente esta es la versión optimista, también está la versión pesimista, que uno también puede imaginarse algo mucho peor de lo que es y actuar en esa dirección. Pero esa idea de imaginar lo que no es y tratar de hacerla posible, aunque no resulte, pero de que nos movilice, para mí está en el centro de lo que es una universidad, digamos. Es como una universidad donde en conjunto pensamos cosas que no existen, que no son, y tratamos de avanzar hacia ellas. Tratamos de trabajar por construir una sociedad mejor o por, qué sé yo, desarrollar un medicamento, cosas que no son. Y yo creo que el estallido social estaba como un poco lleno de eso, de una imaginación colectiva que nunca estuvo ordenada, pero es como la idea de que esto puede ser distinto y podemos transformarlo, y eso hace que hagamos cosas que si no nos imagináramos eso no las haríamos simplemente. Pensé que quería sacar el micrófono. Sí, claro, comparto y respaldo totalmente lo que tú estás señalando. Es decir, la protesta de cualquier tipo, digamos, te lleva a imaginarte otras posibilidades, y eso está comprobado que es beneficioso para la salud y también para la evolución de la sociedad. Ya, así que carrera ganada. Me encantó lo de la palabra mágica de la psicología. A mí me gusta otra, la empatía, la ilusión de la empatía. Y no solamente la empatía yo contigo, Diana, o contigo, sino que la empatía con nuestras comunidades, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos y por supuesto con el mundo, ¿no? Y con todos sus componentes. Yo creo que eso ayuda mucho. Sobre qué hacer en la universidad y el distanciamiento que tienen, yo creo que es poroso a través de, hablando técnicamente, ¿no?, entre comillas, es poroso ese distanciamiento, porque a través de nuestros profesionales, nuestros egresados, qué sé yo, fluye hacia la sociedad. Ahora lo interesante es que lo que fluya sea lo esperado o lo esperable, ¿ya? Yo diría que es eso. Yo creo que la universidad debe hacer lo mejor de lo que puede hacer, ¿ya? No sé si es muy críptico, ¿no? Pero no puede transformarse en radio, un partido político, un movimiento social. A eso me refiero. Lo mejor de lo que puede hacer. Y hay un camino muy grande ahí. Enorme. Quizás habría que iluminarlo más. Aquí podemos pedir ayuda. Yo son preguntas, porque como yo tampoco soy como especialista, pero antes estaba hablando el tema de los medios de comunicación. También hablé de lo importante que es esta radio. Y ahora quiero poner como el siguiente tema, que se hila con lo anterior. ¿Qué pasa con el canal? ¿Qué pasa con el canal de la Universidad de Chile? ¿Qué pasa con esas ideas? Porque si queremos realmente como mermar un poco, o sea, entrar en la sociedad, volver a entrar en la sociedad, ¿por qué no pensar quizá en proyectos ambiciosos? Imaginarse, ¿sabes qué? La Chile vamos a volver a tener un canal de televisión que va a tener fuentes muy activas a nivel de las redes sociales y todo el cuento.
no sé, ahora que es mucho más barato incluso tener un programa, un canal de televisión, que la televisión está más democrática y todo eso. No sé, a lo mejor ya lo han conversado muchas veces y cacharon que no era una buena idea, pero... Sí, está un Chile TV, incluso está un Chile TV y con transmisión en el proceso de formación a través incluso con el último apagón, como se le llama, a través de la señal digital abierta. Está en ese proceso, en todo caso. Está construyéndose. ¿Y que se puede sintonizar como en las Exacto, casas? ¿Sí? Claro, claro. Maravilloso. 11.2, el Chile TV. En ese proceso de construcción. Buenísimo. Que también está felicitaciones. Que se sepa. No, vamos a proyectar. No. Sí, estamos ahí en ese proceso constante de construcción. Cerramos. Agradecemos además a quienes han intervenido en esta siguiente parte, a la senadora, a los senadores, además senador Cerí, vicepresidente de la mesa. Es un agrado poder tenerlos acá presencial y que nos hayan acompañado en este nuevo foro, que además es colaborativo entre el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile. Que tengan una muy buena tarde. Nuevamente, gracias a los invitados. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron el foro radial Hablemos Todos, titulado Ecos del 18O, Reflexiones del Estallido Social. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.